El libro de Jeremías, el profeta del lamento y la esperanza. Jeremías, el profeta del Antiguo Testamento, es uno de los personajes más complejos de la Biblia. Su vida y misión fueron marcadas por el sufrimiento y la angustia, pero también por una profunda esperanza. A través de sus profecías, Jeremías desafió a Israel a confrontar sus pecados y buscar la reconciliación con Dios, mientras compartía un mensaje de restauración que resonaría más allá de su tiempo. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a ir para cambiar nuestras vidas? Esta es una de las preguntas que el libro de Jeremías nos invita a reflexionar. Durante su ministerio, Jeremías enfrentó la dura tarea de advertir a un pueblo que se había alejado de Dios. Su misión no fue fácil, y muchas veces se sintió desbordado por el rechazo de su mensaje. A pesar de ser un hombre de lamento, Jeremías nunca perdió de vista la promesa de un futuro mejor, un futuro en el que Israel sería restaurado. Jeremías comienza su llamado de manera impactante. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Jeremías 1:5. Dios, al dirigirse a Jeremías, le confirma que su vida está llena de propósito desde el principio. Pero, a lo largo del libro, el profeta también nos muestra la lucha interna que experimentó al enfrentarse a un pueblo que prefería la idolatría y la desobediencia a Dios. A veces, el camino de la verdad es el más solitario podría ser una frase que encapsula su experiencia. Jeremías fue un profeta rechazado, pero su palabra era la única esperanza para un pueblo al borde de la destrucción. A través de sus lamentos y advertencias, Jeremías también introduce una de las promesas más significativas de toda la Biblia, el nuevo pacto. En Jeremías 31:34, Dios promete hacer un nuevo pacto con su pueblo, uno que no esté basado solo en leyes externas, sino en una transformación interna del corazón. A veces, lo que más necesitamos es un cambio de corazón. Esta frase nos recuerda que las verdaderas transformaciones comienzan en lo más profundo de nuestro ser. A medida que avanzamos en el libro de Jeremías, nos encontramos con un hombre que lucha con el dolor de ver a su pueblo alejarse de Dios. Él no es un profeta que simplemente predice el futuro, sino que su corazón se quiebra por la situación espiritual de Israel. Jeremías nos invita a mirar más allá de las consecuencias externas del pecado y a ver el daño profundo que éste causa en nuestras almas. El pecado no solo nos aleja de Dios, nos separa de nosotros mismos. Esta frase refleja la verdad profunda que Jeremías busca transmitir. El pecado no es solo una infracción de la ley, es una ruptura de nuestra conexión con el Creador. En su misión, Jeremías no solo anuncia el juicio de Dios, sino también la misericordia y el amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Incluso en la oscuridad, Dios ofrece su luz, dice Jeremías 29:11, donde Dios le promete a Israel un futuro lleno de esperanza, a pesar de las circunstancias difíciles. A través de esta promesa, Jeremías nos recuerda que la restauración es posible, aunque el camino sea largo y lleno de desafíos. El profeta, aunque angustiado por el rechazo de su mensaje, nunca dejó de creer que Dios, a pesar del castigo, seguiría siendo fiel a su pacto. Jeremías también se enfrenta a la dura tarea de ser un profeta de la verdad incómoda. En un mundo donde las palabras de consuelo son preferidas, Jeremías trae la difícil verdad de que el juicio de Dios es inevitable si el pueblo no se arrepiente. A veces, la verdad nos duele, pero es el primer paso hacia la libertad. Es una frase que encapsula su mensaje. El pueblo de Israel había ignorado las advertencias de los profetas anteriores y ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Jeremías, aunque dolido, les recuerda que aún había oportunidad de volver a Dios. Uno de los aspectos más poderosos del libro de Jeremías es su habilidad para transmitir la profundidad emocional del profeta. Jeremías no es un simple portavoz de Dios, él vive las emociones de su pueblo. A menudo, se le conoce como el profeta llorón, porque sus mensajes son, en muchos casos, llenos de angustia y dolor. Llorar es el reflejo de un corazón que ama profundamente, incluso cuando el amor no es correspondido. Este es el mensaje de Jeremías, que en su sufrimiento y tristeza muestra un amor incondicional hacia su nación. Jeremías también expresa su frustración con Dios. En varios pasajes, le reclama a Dios por su sufrimiento. En Jeremías 15:18, el profeta pregunta, ¿por qué es mi dolor continuo y mi herida incurable que no sana? Esta es una de las preguntas más humanas y sinceras que un profeta pueda hacer. A veces, el dolor nos hace cuestionar todo,
incluso nuestra fe, pero la honestidad con Dios abre el camino hacia la sanación. La honestidad de Jeremías con Dios nos recuerda que no necesitamos ser perfectos para acercarnos a Él. A pesar de su sufrimiento personal, Jeremías nunca pierde la esperanza. En medio de su dolor, Dios le revela una visión del futuro glorioso para Israel. La esperanza no significa la ausencia de sufrimiento, sino la promesa de que Dios estará con nosotros en medio de él. Jeremías, aunque profundamente herido por las malas decisiones de su pueblo, sigue anunciando un futuro donde Dios restaurará a Israel, un futuro lleno de paz y prosperidad. Es aquí donde el mensaje de la esperanza redentora de Dios se convierte en el núcleo de su profecía. Jeremías 31, 33-34 contiene una de las promesas más hermosas de la Biblia: pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Este es el anuncio del nuevo pacto, un pacto que no se basa solo en la observancia externa de la ley, sino en una transformación interna. Dios no solo quiere que sigamos reglas, Él quiere cambiar nuestros corazones. Esta transformación interna es el centro del mensaje de Jeremías y la base de toda esperanza futura, que los corazones de las personas sean renovados para amar a Dios sinceramente. A medida que avanzamos en el libro de Jeremías, se hace evidente que la relación de Dios con su pueblo no es solo un contrato de obediencia, sino un profundo pacto de amor y fidelidad. A pesar de la infidelidad de Israel, Dios no abandona a su pueblo. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Este versículo es la promesa de un amor que no se desvanece, incluso cuando el pueblo de Dios falla repetidamente. Jeremías también predice que la restauración de Israel no será automática ni fácil, será a través de un proceso largo y arduo, marcado por el arrepentimiento y la búsqueda sincera de Dios. La restauración de nuestras vidas no siempre es instantánea. A veces, se necesita pasar por el fuego para ser purificados. El regreso de Israel a su tierra prometida, aunque es una promesa de Dios, dependerá de su disposición para arrepentirse y retornar a Él con un corazón genuino. En su visión de restauración, Jeremías es testigo de algo profundamente emocionante: la transformación de un pueblo que, al ser restaurado, se convertirá en un modelo para las naciones. Cuando nos permitimos ser transformados por Dios, nos convertimos en reflejos de su gloria para el mundo. Jeremías 33:9 describe esta restauración: y será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria delante de todas las naciones de la tierra. Este es el futuro que Jeremías promete, un Israel que será conocido no solo por su historia y su ley, sino por ser un testigo vivo del poder redentor de Dios. Además, Jeremías habla sobre el futuro del Mesías, quien vendrá a salvar no solo a Israel, sino a toda la humanidad. En Jeremías 23:5-6 se refiere a un renuevo justo que se levantará de la línea de David para reinar sabiamente. Este Mesías, que conocemos como Jesucristo, traerá justicia y paz al mundo. El futuro de la humanidad siempre ha estado en las manos de un Salvador, y Jeremías, a través de sus palabras, nos da una imagen clara de esa esperanza que se cumpliría siglos después. Aunque el libro de Jeremías está lleno de advertencias y juicios, también está lleno de una esperanza vibrante para aquellos que buscan a Dios. Jeremías muestra que a pesar de nuestra infidelidad, el amor de Dios nunca falla. Esta es la esperanza más grande que podemos recibir, que a través del arrepentimiento, el perdón y la restauración, podemos ser renovados y transformados. A medida que profundizamos en las palabras de Jeremías, vemos cómo el profeta se convierte en un puente entre el juicio y la misericordia de Dios. En su vida y ministerio, Jeremías vivió la tensión constante entre la severidad de las advertencias de Dios y la constante invitación a la restauración. Jeremías 18:7-8 nos muestra que el juicio de Dios nunca es definitivo. Si yo hablaré contra una nación, para arrancar y derribar, y esa nación se apartare de su maldad, yo me arrepentiré del mal que pensaba hacerle. Este versículo nos recuerda que el arrepentimiento abre las puertas de la misericordia de Dios. Siempre hay una oportunidad de cambio mientras hay vida. El llamado de Jeremías a un cambio genuino es claro: no es suficiente con palabras, se necesita un cambio de corazón. Dios no se complace en el sacrificio externo si no hay una transformación interna. Jeremías 7:3 nos desafía con estas palabras: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. El verdadero arrepentimiento no es superficial,
es una vuelta total a Dios, una rendición completa de nuestra voluntad para vivir según su voluntad. A lo largo del libro, vemos el sufrimiento personal de Jeremías. Él no solo es un mensajero de juicio, sino también un hombre que experimenta el dolor y el rechazo de su propio pueblo. A veces, ser portador de la verdad nos convierte en extranjeros en nuestra propia tierra, dice Jeremías. Su vida fue un testimonio de sacrificio y fidelidad a pesar de ser constantemente ignorado, atacado y ridiculizado. En Jeremías 15:10, el profeta expresa su angustia: «Ay de mí, madre mía, que me diste a luz, porque he sido objeto de contienda y de pleitos para toda la tierra». Pero incluso en sus momentos de dolor, Jeremías sigue adelante porque sabe que su misión no es solo una tarea personal, sino un mandato divino. La fidelidad de Jeremías ante el rechazo nos muestra el poder de la perseverancia en la fe. Jeremías nunca abandonó su llamado, y aunque la gente de su tiempo no escuchaba, su obediencia dejó un legado para las generaciones futuras. El servicio a Dios no siempre será fácil, pero la recompensa de la fidelidad es eterna. Jeremías, incluso en medio del dolor, nos muestra que la obediencia a Dios siempre vale la pena, aunque los frutos no sean inmediatos. A lo largo de su vida, Jeremías entendió que el verdadero cambio no solo vendría de la nación, sino de un corazón transformado por Dios. Así como el alfarero moldea el barro, Dios moldea nuestras vidas, pero requiere que estemos dispuestos a ser transformados. En Jeremías 18:4, el profeta ve al alfarero trabajar en el barro, y este se convierte en una metáfora poderosa para la renovación que Dios desea hacer en nuestros corazones. Y cuando el vaso que él hacía de barro se echó a perder, hizo de él otro vaso, como le pareció mejor hacerle. Dios, como el alfarero, tiene el poder de renovar nuestras vidas si estamos dispuestos a ser moldeados por él. Al final del libro de Jeremías, el profeta nos deja una visión esperanzadora de lo que vendrá después del juicio. A pesar de la dureza de las advertencias, Jeremías también señala que el propósito de Dios siempre es restaurar y renovar a su pueblo. Jeremías 31:10-11 dice: «Oíd la palabra de Jehová, oh naciones, y hacedla saber en las islas que están lejos, y decid: el que dispersó a Israel lo recogerá, y lo guardará como el pastor a su rebaño». A través de esta promesa, Dios declara que, aunque el pueblo de Israel enfrentará consecuencias por su infidelidad, nunca será abandonado. Este es el mismo mensaje que podemos aplicar a nuestras vidas hoy. No importa cuán lejos hayamos caído, el amor de Dios siempre está dispuesto a recogernos. La promesa de restauración es para todos aquellos que están dispuestos a volverse a Dios con un corazón sincero. Jeremías no solo predijo el juicio, sino también un futuro lleno de misericordia y gracia. El nuevo pacto no será solo para Israel, sino para todos los que se arrepientan y acepten a Dios en sus corazones. Uno de los temas centrales del libro de Jeremías es que el amor y la misericordia de Dios nunca fallan. A través de su sufrimiento y lamento, Jeremías experimentó de primera mano lo que significa ser fiel a Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles. A veces, el camino hacia la restauración es doloroso, pero siempre hay una promesa de esperanza al final. En medio de la desesperación y la caída de Jerusalén, Jeremías sigue proclamando el amor inquebrantable de Dios. Al final, Jeremías nos invita a mirar al futuro con fe y esperanza. Aunque el juicio es real y necesario, la restauración siempre está al alcance de aquellos que buscan a Dios. La figura del siervo sufriente, que aparece en las páginas de Jeremías, se convierte en el precursor del sacrificio de Cristo, quien llevaría sobre sí el peso de nuestros pecados para ofrecer la verdadera restauración y salvación. Jeremías concluye con un llamado a todos los creyentes: no importa lo que hayas vivido, siempre hay esperanza en el plan de Dios. Él siempre está dispuesto a restaurar lo que ha sido roto. Así, a través de las lágrimas del profeta, podemos ver la luz de la restauración y la promesa de un futuro lleno de paz, justicia y amor divino.